Capítulo 7. Naruto era un sensor de chakra natural, y uno muy bueno. Kacchan y Tobirama Ojisan habían comentado más de una vez lo especial que era que ya pudiera percibir el chakra de la gente fuera de los muros de la aldea. Fue algo importante en lo que trabajó durante mucho tiempo, ya que al principio le costaba a Naruto diferenciar a los vivos de los muertos si no se veían bien, muertos. Matatabi había dicho que le resultaba más fácil, que quizás si hubiera tenido a uno de sus hermanos con más chakra, no habría desarrollado la habilidad también. Algo sobre la compensación. A Naruto ya le resultaba difícil entrenar el chakra que tenía, no podía imaginar lo difícil que sería si tuviera más. Así que entrenó hasta el cansancio para llegar a ese punto, no solo para saber la ubicación de las personas, para eso tenía fantasmas. A los muertos les gustaba hablar con alguien que los oyera, y Naruto los oía. Naruto tenía ojos y oídos en todas partes. Tobirama Ojisan decía que era muy importante saber estas cosas, sino para poder diferenciar un fantasma de un ser vivo, porque visualmente para el pequeño Naruto, esto a veces resultaba un desafío. No necesitaba que más gente creyera que hablaba consigo mismo. O con Nibi. Lo cual hizo, pero no fue el caso. Y fue al saber esto que Naruto decidió que odiaba al hombre momia. Aunque no supiera la historia que Matatabi le había contado, seguiría odiándolo. Había un chakra horrible en ese claro, pero no provenía del espíritu maligno, como creía al principio. No era tan horrible que hacía que el chakra espiritual fuera casi nada en comparación. Y el chakra no mentía, Naruto sabía que no mentía. Fuiste imprudente, comentó Sakumo. Normalmente era Tobirama Ojisan quien lo regañaba, pero hoy era igual de culpable. Sabía lo suficiente sobre su antiguo alumno como para saber cómo hacerlo retroceder. Debería haber sabido que Naruto se pasaría un poco de la raya, siendo quien era, aunque aún no tenía ni 8 años. O quizás por eso. Naruto era un Uzumaki, por lo que incluso con todas las enseñanzas de Tobirama Ojisan a lo largo de los años, todavía tendía a actuar en el calor del momento. Él culpó a sus genes, una persona no puede escapar de ello. No es que se arrepintiera de lo que le había dicho a la momia. Había aprendido que robar el Kekkei Genkai era inexcusable y había estado tratando de usarlo en Naruto. Como si Naruto no pudiera sentirlo cuando alguien intentaba usar Genjutsu contra él. Quizás no fuera útil para aplicar Genjutsu, pero Izuna tenía grabado en su mente desde los 4 años cómo dispersar uno o descubrir si alguien intentaba ponerlo en uno. Claramente, Izuna aún no había perdonado al clan Uchiha por lo que le hicieron a Madara, si cómo le enseñó los jutsus prohibidos del clan y cómo evitar el Sharingan decía algo. Y luego estaba el chakra del anciano y la forma en que miraba a Shisui y Kakashi. Eran suyos. Naruto no dejaba que nadie tocara a alguien suyo. El anciano tenía un Sharingan oculto, el mismo que Matatabi reconoció aquella noche. El Sharingan se parecía a lo que vio, como una huella de chakra, dentro de la masa oscura de ese espíritu. Él todavía estaba allí, parcialmente lúcido. Naruto estaba asustado, aterrorizado, pero tenía ganas de ayudar. Tenía que ayudar. Sintió cómo el chakra espiritual cambiaba cuando miraba a Shisui. Y la momia miró a Shisui, a los ojos de Shisui. Izuna había dicho que los ojos de Shisui eran especiales, aunque no explicó por qué. Naruto no iba a dejar que nadie tocara a Shisui. Shisui era suyo. No iba a dejar que ese anciano se le acercara. Kacchan le había advertido que se mantuviera alejado del enfrentamiento entre clanes en la aldea, porque Naruto siempre sería el punto débil donde el problema acabaría estallando, pero eso ya no era una opción. Naruto protegería a Shisui y Itachi de ese anciano. El Hokage Ojisan seguía hablando y Naruto podía sentir a los dos ancianos del consejo detrás de él, mirando a Naruto con esa mirada, que era una mezcla de disgusto e interés, como si fuera un arma perturbadora pero eficiente. El fantasma que siempre estaba detrás de Hiji lo miraba con desaprobación. Ella era buena con Naruto y una vez le había dicho que ella lo había entregado. Ella no le dijo a Naruto cómo murió, pero él sospechó que fue en el ataque. Naruto trató de no sentirse culpable por eso, Shisui y Kakashi mintieron, por supuesto, sobre lo sucedido. En parte. No dijeron que Naruto sabía de Nibi, que Naruto causó la explosión ni lo que había dicho sobre su Kacchan. Le dijeron al hombre momia que estaba en el bosque cuando se suponía que debía estar confinado en su casa. Hiji parecía preocupado, pero no parecía que fuera a hacer nada útil con la información, dado lo que comentaban los fantasmas. Con el debido respeto, Biwako-sama, gruñó Obito, mirando a la dama detrás de Hiji. Pero a veces parece que el Hokage quería casarse con Danzo. La señora abrió la boca, pero se detuvo y suspiró. No tenía forma de defender a Hiji.
Si Senju hubiera elegido a Uchiha, nada de esto habría sucedido, comentó Izuna, sentado irrespetuosamente en la mesa del Hokage mientras Tobirama Ojisan intentaba sacarlo de allí. Naruto sintió que el sudor le corría por la frente en un esfuerzo por no mirarlos. O a Obito haciendo una mueca frente a los ancianos del consejo. Podía verlos temblar desde allí, con la mirada fija en Naruto como si fuera culpa suya. Lo cual, bueno, así fue. Naruto también intentó no mirar a Iruka-sensei, apartando la mirada de él. Aún recordaba su chakra en ese momento, malicioso y amenazante. Era común sentirlo en la aldea al verlo, pero nunca a Iruka-sensei, incluso cuando era como los demás instructores y no le gustaba Naruto. Naruto ni siquiera quería pensar en ello en ese momento, porque dolía demasiado. Pasó. Naruto levantó la vista y notó que Iji parecía tener dificultades para mirarlo, como siempre. La mirada de Matatabi siempre le provocaba ese efecto. ¿Quieres saber qué pasó?, dijo Oba-chan, ya que había perdido la pregunta. Te diré lo que dijo tu sensei. Están intentando averiguar si mintió. Iruka-sensei había mentido. Por Naruto. Quizás aún le gustaba Naruto. La dama habló y Naruto repitió la mentira con expresión inocente. Notó la frustración de los ancianos, pero Iji pareció aliviado. Naruto sabía que no sería tan fácil mentirle a Kakashi, quien lo miraba. Esperando la conversación que tendrían más tarde. No puedes decirme que lo creías, Hiruzen, gruñó la anciana del consejo. Todos sentimos, miró a Naruto, y él se preguntó cómo esa gente podía pensar que era tan estúpido como para no saber que tenía Nibi. No era como si los civiles fueran discretos. El chakra específico del chico. Me asusté. Naruto finalmente miró a Iruka, antes de apartar la vista al suelo. Del sello explosivo. Lo siento, Naruto, le gritó Iruka-sensei, pero Naruto seguía mirando al suelo. El sello explosivo no pretendía asustarte. Naruto levantó la vista lentamente, dubitativo. Quería creer, pero no sería la primera vez que alguien usaría la amabilidad para ganarse su confianza. Lo amenazaste. Ka-chan habló lentamente y Naruto vio que Iruka-sensei la miraba brevemente. El corazón de Naruto se aceleró ante esto, sin saber qué hacer. Jamás le haría daño a Naruto. Parecía medir sus palabras, pero Naruto no vio ninguna mentira en ellas. Un gato en la ventana me asustó y pensé que era un enemigo. Estaba muy alerta, fue un día difícil. Iji los miró contemplativamente pero no pareció entender el verdadero significado de lo que Iruka había dicho. Ka-chan dijo, gato, bastardo. Me confundiste con Nibi. Iruka-sensei parecía esforzarse por no mirarla, con la mirada fija en Naruto. Había confusión y duda. Naruto se rascó la barbilla y soltó una risa nerviosa. Un malentendido. Si viviera, te patearía el trasero. Confundirme con, y yo que creía que era listo. Bien. Iji rompió el silencio. De los vivos porque los muertos no podían callarse. Los apartamentos, por desgracia, fueron destruidos. Un shinobi se encargará de la reconstrucción. Iji miró hacia las sombras y Naruto pudo sentir el familiar chakra de madera de uno de sus Anbu. Sin embargo, por ahora, los residentes tendrán que ser reubicados. Naruto sintió una punzada de culpa por eso. Mi edificio está vacío. Se ofreció y vio la negativa en el rostro del Hokage, pero Iruka-sensei intervino primero. Hokage-sama, ¿me permite? Vi este edificio. Tiene una ubicación excelente. Mentira, estaba cerca del barrio rojo. Está en buen estado. Otra mentira, Naruto, el encargado del mantenimiento del edificio. Es seguro y está vacío. Eso era parcialmente cierto. Nadie quería vivir cerca de Naruto y él había obstruido ese lugar con sellos. ¿Y cuál sería la razón por la que no podría mudarme allí? Izuna rió entre dientes. Ahora no pueden negarse sin decir que es por tu culpa, Naruto, y tener que explicar por qué. O negarlo sin asumir que están vigilando tu edificio y explicar el motivo. Los ancianos abrieron la boca, pero, para sorpresa de Naruto, Iji los ignoró y aceptó, solo con un gesto mientras los despedía. Kakashi e Iruka-sensei tuvieron que quedarse en la habitación con el Hokage, pero Shisui fue liberado con Naruto. Naruto podía sentir el chakra de Kakashi al otro lado de la puerta, agitado y alerta. También podía sentir que Iji había puesto a otros Anbu tras él hoy. No estaba seguro si para proteger a Naruto de la momia o por miedo a él. Al menos era su Anbu. Podía sentir al gato y al ratón cerca, y había un tercero que no sabía que estaba en el Anbu hasta ahora, pero reconocería ese chakra en cualquier lugar. Vio que Shisui lo miraba y su expresión era triste.
Shisui se había perdido la ceremonia de Itachi en Anbu y no había logrado convencerlo de resistir la presión de su padre para entrar. A Shisui se le ordenó ir a registrarse en el hospital, ahora que se había explicado e informado sobre la misión. Por supuesto que no lo hizo. Naruto se sintió aliviado de no tener que estar solo en ese momento. Cuando llegaron a la calle de Naruto, él sabía que algo andaba mal incluso antes de que los fantasmas vinieran a advertirle. Encontrar grafitis por toda la fachada del edificio no fue una sorpresa, pero entró en pánico al notar que algunos sellos estaban rotos. Rara vez un shinobi de rango superior a Chunin participaba en algo así, y Kacchan le había enseñado a hacer los nuevos sellos. Shisui se detuvo, observando el edificio. Naruto sabía que no había nadie más allí, pero había señales de invasión por todas partes. Tenía miedo de entrar y descubrir si habían logrado entrar en su apartamento. Tenían miedo. Kacchan habló en voz baja, lo que demostraba su enfado, pero no quería demostrarlo. El chakra de antes debió asustarlos. Está vacío. Le aseguró Naruto a Shisui, ocultando el rostro en su hombro y con la voz apagada. Era demasiado grande para que lo llevaran en brazos, pero la noche empezaba a pesarle. Es más fácil ver de inmediato lo que destruyeron. Shisui lo apretó cuando escuchó eso. ¿Naruto? Su puerta estaba rota. Y eso demostraba que necesitaba mejores sellos. Shisui se detuvo al ver esto, pero Naruto saltó de sus brazos rápidamente, con el corazón en la garganta. Su habitación era un caos. Platos rotos y comida tirada en el suelo. Veía restos de sábanas y almohadas por todas partes, y su ropa estaba desgarrada. Los sellos de los estantes resistieron y los pergaminos y libros que Kakashi le dio al menos estaban intactos. Sus plantas no tuvieron tanta suerte. Naruto observó la destrucción, las voces a su alrededor como telón de fondo, de los vivos y los muertos. Apuntó a los pedazos de ollas y tierra esparcidos, con los oídos zumbando. Naruto no iba a llorar. No iba a dar esa satisfacción. Era un Uzumaki. Un clan tan poderoso que 2 aldeas se unieron para destruirlo. Por miedo. No es nada. Se agachó y levantó una maceta caída, intentando arreglar la planta que estaba dentro. Solo necesito una escoba y unos cuantos clones. Naruto Shisui le tocó el hombro y lo abrazó, levantándolo del suelo. Naruto necesitaba recordarle a Shisui que ya era demasiado grande para que él pudiera hacer eso, pero en ese momento lo dejó apretar más. Quizás sería mejor llevarlo a otro lugar, dijo Genma, haciéndose notar. ¡No! Voy a limpiarlo, negó Naruto, apartando la cara del hombro de Shisui. Es mi hogar. Nadie lo iba a sacar de su casa. No iba a dejar que lo hicieran. Naruto, es todo. El hombre dejó de hablar con una negativa de Shisui, quien ya conocía bien a Naruto. Lo limpiaremos por ti. Empezó a negarlo porque era su casa. Iba a limpiarla. Eran sus cosas. Te ayudaremos a limpiar, corrigió Itachi y Naruto lo miró. Una máscara de comadreja. Podía sentir la sonrisa en su voz, pero el chakra no mentía. Itachi estaba triste. Naruto lo miró en silencio por un largo tiempo, ahora ya no intentaba escapar de Shisui. Es mi hogar, lo sabemos. Itachi le tomó la mano y Naruto sintió, a pesar de la situación, que su rostro empezaba a arder. Pero somos tus amigos. Queremos ayudarte a limpiar. ¿Podemos? Naruto asintió. No podía negarle a Itachi con su chakra así. La mayoría de los Uchiha tenían un chakra que parecía fuego, pero mientras que el de Shisui era un remolino de llamas caóticas, Itachi era como estar cerca de una hoguera en el bosque. Como Matatabi. Naruto quería acurrucarse a su lado. El Anbu asintió e hizo una señal a los demás, quienes empezaron a recoger sus cosas y a deshacerse de lo destruido. Uno de ellos subió al tejado. Naruto ni siquiera quería ver lo que hacían con su jardín allí arriba si lograban romper los sellos. Itachi levantó su sofá volcado y Shisui se arrojó sobre él, sin dejar de apretar a Naruto. No parecía que fuera a soltarlo, incluso cuando Naruto se escabulló. Shisui. Es demasiado mayor para ti, ¿sabes? Le susurró Shisui al oído con tono divertido. Sintió que su rostro ardía aún más. Naruto le dio una palmada en el pecho hasta soltarlo. Cuando finalmente fueron liberados, Iruka y Kakashi se midieron en tensión tan pronto como pasaron las puertas de la torre. El Hokage recordó de nuevo que Kakashi tenía órdenes de mantenerse alejado de Naruto. Kakashi asintió y decidió que lo primero que haría sería ir a comprobar si el niño estaba bien. Confiaba en su Anbu y en Shisui, pero con Danzo suelto y el Hokage actuando como un idiota, no lo dejaría pasar.
Obedecer las órdenes del Hokage estaba al final de su lista actual si el hombre lo acusaba de un conflicto de intereses, pero no podía tomar la decisión correcta sobre Danzo Shimura. Kakashi, honestamente, dice a la mierda contigo por ser un buen subordinado en este momento, después de todo lo que pasó esa noche. Y si quería proteger a la única familia que aún le quedaba, tendría que hacer algo, y pronto. Solo tenía que tener cuidado, o acabaría complicándoles la vida aún más. Minato-sensei, moriste por esta aldea, pensó, mirando el rostro en la piedra. Pero yo no soy tú. No voy a dejar que entierren a tu hijo, como enterraron a mi padre. Hace años, la insubordinación habría sido imposible para él. Quizás Kakashi se volvió loco. Nadie pasaría por lo que pasó sin ser perturbado. Volvió la mirada hacia el joven sensei al verlo acercarse. Para alguien que casi había sido asesinado horas antes por un Chidori, Iruka no parecía tan aprensivo. Había determinación en su voz. Ataque, tenemos que hablar. Kakashi giró ligeramente el rostro para observarlo. Horas atrás, no habría dudado en matar a este hombre, a pesar de respetarlo. Pero tras verlo enfrentarse al consejo y al Hokage, mentirles en la cara y ver su expresión al hablar con Naruto, comenzó a reflexionar sobre lo sucedido. Kakashi no era un idiota. Había notado la dirección de la mirada de Iruka, y no había sido el único. La diferencia es que él desconfiaba de la razón. Los ataques vivían por instinto. Era algo sagrado en su clan. Sus instintos no veían a Iruka Umino como un enemigo. Suspiró y se agachó, llamando a sus perros. Iruka dio un paso atrás, alejándose del humo, con expresión cautelosa. Kakashi sabía que le tenía miedo, pero no se rendiría. Y eso le hizo saber que había acertado en su decisión. Kakashi, ¿nos llamaste otra vez? Pakun, lleva a los demás con el cachorro. Quédate con él hasta que llegue. Avísame si hay algún problema. Cuando se puso de pie, estaba más tranquilo sabiendo que Naruto estaría a salvo mientras lo resolvía. Muy bien, vamos a mi apartamento. Hablemos. Raidou miró el portarretratos que había recuperado del suelo, preguntándose si valía la pena preguntarle a Naruto cómo había conocido a la Oiran que regenta la casa en el barrio rojo. Estaba seguro de que la mujer de la foto, rodeada de chicas que abrazaban a un inconfundible Uzumaki, era Madame Yu, también conocida como una de las Tai más infames de la Nación del Fuego. Naruto. Preguntó con una voz falsamente tranquila. Todos sabían que esta encantadora anciana había cometido asesinatos de personas importantes que no se podían probar y que regentaba casas similares en varias aldeas. Como antigua cortesana del daimyo, ni siquiera Danzo se arriesgaba a interferir con esa mujer, considerando el poder que ostentaba en el inframundo. El niño lo miró desde donde intentaba escapar de Shisui. El Uchiha sabía cómo disimular la horrible situación, pero todos esperaban el momento en que recibiera un catón en la cara por acosar demasiado al niño. Solo había escapado hasta ese momento porque Naruto estaba demasiado ocupado sonrojándose cada vez que Itachi le hablaba. Lo cual era absolutamente adorable y material de chantaje dentro de unos años. Raidou tenía una gran memoria. Raidou señaló la fotografía y notó el momento en que los demás en la habitación también reconocieron a la mujer, por la forma en que dejaron de moverse. ¿Quiénes son tus amigos? Naruto apartó la cara de Shisui, intentando en vano levantarse del sofá. El Uchiha se comportaba como una planta trepadora. Bachan Yuinee-chan. Raidou dejó escapar un sonido de comprensión que salió un poco ahogado. Porque, para la edad que Naruto tenía en la foto, a los 5 años jugaba en el regazo de la mujer más peligrosa de la Nación del Fuego. Y la llamaba Bachan. ¿Y cómo los conociste? El niño se encogió de hombros, renunciando temporalmente a su escape. Era como ver a un gato dudando si aceptaba el cariño o respondía con un rasguño. Bachan me acogió un tiempo, ahora solo vengo de visita de vez en cuando. Me enseñan cosas que solo se enseñan a las chicas en la academia. Naruto arrugó la nariz. La sensei de la academia se enojó cuando pregunté si podía aprenderlo. Bachan dijo que era una tontería no enseñarles a todos porque dijo que podría necesitarlo. Nadie supo qué decir al respecto, pero al mismo tiempo explicaba cómo una niña de 7 años entendía tanto sobre venenos y flores. El resto era un poco alarmante. Muy alarmante. Shisui tosió, intentando mantener un tono desenfadado. No lo consiguió. Naruto, ¿qué te enseñan exactamente? Raidou se preguntó si quería saberlo, pero ahora tendría que hacerlo. Sobre flores y cómo bailar. Bueno, no estuvo tan mal. Sintió que los demás se relajaban con eso.
Bailar es un buen ejercicio, elogió Itachi mientras pasaba junto al sofá llevando una planta al techo. Naruto, que parecía estar a punto de hacer una señal sospechosa con la mano para quitarse el excesivo cariño de Shisui, se detuvo al verlo, con las mejillas enrojecidas por la atención del joven Uchiha. Pareció casi entrar en pánico, el pobre. El primo de Shisui era un milagro. Hasta ese momento, solo Kakashi parecía controlar ese petardo cuando se enojaba. Raidou se preguntó si podría considerar a Itachi Uchiha como una hierba gatera. ¿Qué otra cosa? Venenos y manipulación. Bachan dijo que es parte del arte. Su rostro reflejaba sabiduría. Tienes que aprovecharlo para conocer los secretos y todo, me dijo. Ah, esto no es tan malo. Dijo Shisui a regañadientes. Naruto asintió y volvió a arrugar la nariz. Raidou lo vio concentrarse en un punto detrás de él y casi miró hacia atrás, a pesar de saber que no había nadie. Como siempre, todos fingieron no notar nada, incluso al sentir el aire fresco justo a sus espaldas. El resto, dijeron, solo lo aprenderé cuando sea mayor. ¿Por qué necesito ser mayor para saber cómo descubrir los secretos de la gente? ¿Es como en TI? ¿Como con Anko-chan? Raidou no sabía si ahora estaba más preocupado porque Naruto conociera y aprendiera de la Oiran que una vez fue la Tai de un daimyo, o si parecía conocer a Mitarashi también que la llamaba Anko-chan. HN. Shisui buscó ayuda a su alrededor, así que Raidou decidió fingir que no la veía. Ni siquiera quería empezar a desentrañar el problema. Naruto, entonces, no sé si, ya sabes. Kakashi te lo explicará luego, ¿sabes? Muy elocuente. Raidou intentó no reír, sobre todo al notar la desaprobación de Itachi hacia su primo, a pesar de llevar máscara. Shisui. La voz de Genma tenía una tensión oculta al salir de la habitación de Naruto, pero no parecía haber peligro. Quienes lo habían hecho se habían ido hacía mucho tiempo. ¿Por qué no llevas a Naruto a la azotea y organizas el jardín? Tenzo está allí. Los dos shinobi intercambiaron una mirada y aun con las protestas del pequeño, Shisui desapareció con él por la ventana. ¿Qué hay en la habitación? Preguntó vacilante. Genma abrió la puerta de par en par y señaló con la cabeza, su cuerpo tenso mostraba lo afectado que estaba. Raidou sabía que Genma siempre había tenido debilidad por los niños, más que ninguno de ellos, y había sido el guardián personal de la madre de Naruto cuando estaba embarazada. Aparte de Kakashi, de todos ellos, él siempre era el que no dudaba en romper las reglas. Asomó la cabeza por la puerta y comprendió la ira. Había una razón por la que había tan pocos gatos en Konoha tras el ataque de Nibi. Los animales que sobrevivieron a los ataques irracionales iniciales fueron lo suficientemente inteligentes como para mantenerse alejados de la aldea. Miró a los gatos muertos en la cama, la sangre manchaba todo a su alrededor, pintando las paredes con frases que decidió no leer. Si viviera, Genma cerró la puerta de una patada. Esta aldea ya no existiría. Había sellos de secreto por todas partes. Iruka entendía un poco de Fuinjutsu y podía apreciar un trabajo tan bien hecho. Se preguntó si había sido Kakashi quien los había puesto o si alguien más lo había hecho. Esas delicadas líneas se parecían a las de Naruto, pero más maduras y menos caóticas. Aceptó el té que le ofreció el shinobi, apretándolo entre sus manos. Aún sentía el terror de la noche. Primero, esa voz, la sensación del punto máximo de chakra que también reconocía de aquella noche, luego el miedo a lo que le sucedería a Naruto dentro de la cámara del Hokage. Fue la primera vez que se dio cuenta de lo absurdo de la falta de poder del Sandaime hacia el consejo, de la influencia que tenían en la situación que hacía que la seguridad de Naruto fuera tan precaria. Sandaime ni siquiera parecía capaz de mirar al niño por mucho tiempo. Iruka miró a Kakashi, dándose cuenta ahora, más claramente que nunca, que ese shinobi, infame en todas las naciones, era la mejor oportunidad de seguridad que Naruto podía tener. Si no fuera por él, al menos Naruto seguiría vivo. Sandaime estaba demasiado comprometido con tomar la decisión correcta sobre él, sin importar lo buenas que fueran sus intenciones. ¿Desde cuando empecé a dudar de mi Hokage? Frunció el ceño, perturbado por el pensamiento. Pero el problema no era solo Naruto, ¿verdad? Estaban los Uchiha, algo que no habría percibido con tanta claridad si no hubiera conocido a Shisui y Itachi como los conocía. Estaba el propio Kakashi y las misiones suicidas. La corrupción dentro de la academia, donde la educación estaba siendo saboteada, influyendo directamente en los shinobi que estarían en primera línea. Había demasiado poder en dos ancianos. El Hokage no sabía cómo imponerse.
Apretó la taza cuando se dio cuenta de que nunca le diría al Hokage lo que estaba a punto de decirle a Kakashi. Inconscientemente, ya había tomado una decisión. Un día, Tenko creyó que sería leal a Danzo Shimura de por vida. Después de todo, en aquel entonces, el viejo consejero había sido quien le había salvado la vida y le había dado un propósito. Danzo le enseñó todo lo que sabía y lo convirtió en lo que era, alguien al servicio de su aldea. Solo más tarde se dio cuenta de que Danzou confundía la lealtad a la aldea con la lealtad a él. Quizás algún día el hombre tuviera buenas intenciones y solo protegiera el legado de su sensei, pero el poder lo había corrompido, si es que el hecho de que jugara a ser Kamiko no Orochimaru decía algo. Quizás por eso Tenzo reflexiona tanto sobre la lealtad últimamente. Sabía que ya no le era leal a Danzo y que nunca volvería a serlo, y creía que ahora su lealtad estaría con el Hokage. Entonces, ¿por qué nunca le contó al Hokage lo que hizo su Taichou? ¿Cómo es que nunca obedeció ni una sola orden del Hokage cuando ésta estaba relacionada con Naruto Uzumaki? Kakashi Hatake fue quien liberó a Tenzo de Danzo y le dio un nuevo propósito, tal vez eso fue todo, pero era difícil admitir que su lealtad podría no estar en la aldea, sino en el hombre que lo salvó. ¿Y dónde estaría la lealtad de Kakashi? Tenzo, al conocerlo, nunca imaginó que encontraría a alguien más leal. Nadie era más leal que un Hatake. Y, sin embargo, poco a poco se dio cuenta de que con cada orden que buscaba separar a Taichou de Jinchuriki, su lealtad al Hokage se deterioraba. O tal vez Hiruzen Sarutobi nunca fue el Hokage de Kakashi, de la misma manera que no parecía ser el Hokage de ninguno de esos hombres que estaban allí en ese momento, limpiando ese apartamento destruido. Era extraño ver a Shinobi de élite haciendo ese tipo de trabajo. Tenzo ya había usado Mokuton para cosas más extrañas que crear muebles y soportes nuevos para el jardín de la azotea. Terminó construyendo una casa en la azotea del edificio solo para el jardín. Lo que le hubiera pasado a Taichou cerca del chico también lo había afectado, porque se sintió vengado al terminar y se dio cuenta de que el apartamento estaría mejor que antes de que lo vandalizaran. Colocó las plantas sobrevivientes sobre los soportes y con el Mokuton, las hojas marchitas comenzaron a volverse más vibrantes. Sonrió, satisfecho con su trabajo. Aceptable. Podría mejorar. Uno de los ninken de Kakashi, Pakun, gruñó y Tenzo sintió que una ceja le temblaba de irritación. Los ninkens habían llegado poco después de que Shisui arrastrara a Naruto al tejado y este, en particular, había intentado darle órdenes como a un sirviente. Creo que es muy hermoso, ¿verdad, Naruto-kun? Lo animó Itachi, con una voz más expresiva que nunca desde que conoció al joven Uchiha. A veces era fácil olvidar lo joven que era, ni siquiera tenía 13 años. Esa situación parecía haberlo afectado considerablemente. Probablemente era la primera vez que veía la crueldad de la aldea con tanta claridad. No había estado allí desde el principio como ellos, no había visto los intentos de asesinato, los gatos colgados en la puerta del refugio, ni la cantidad de veces que habían asaltado ese apartamento. El niño, sentado entre los perros en el regazo de Shisui, permaneció en silencio desde que vio el jardín hecho pedazos. Tenzo admitió que le sorprendió haber permanecido tan estoico, considerando lo que el lugar significaba para él. Lo habían visto traer muestras del bosque de la muerte y plantarlas allí. Más de una vez, Kakashi le había traído una planta rara de una misión. Naruto había dedicado todo su cuidado durante meses a hacer de ese apartamento feo y triste un lugar seguro. Ese vandalismo había destruido, más que cualquier cosa física, la sensación de seguridad que le había dado al lugar. A Tenzo no se le daba bien comprender los sentimientos de la gente, así que no sabía qué pasaba por su cabeza en ese momento. Parecía casi desconectado de todo, con la mirada distante, muy quieta, como a veces le pasaba. Solo cuando Itachi habló, finalmente se movió, dejando el regazo de Shisui en silencio y arrodillándose junto a la estructura. Los tres observaron, también en silencio, cómo sacaba un pincel del bolsillo y comenzaba a sellar el suelo con pinceladas precisas y amplias. El arte era hermoso y Tenzo quedó fascinado. Ya había visto a Kakashi hacer eso, esa técnica que solo alguien de Uzushio podía dominar. Kakashi había aprendido de un Uzumaki, pero Naruto poseía una gracia natural que solo un verdadero Uzumaki podía tener al crear un sello tan intrincado. Parecía mucho mayor en ese momento, tan atemporal como la aldea de la que había heredado el nombre de su clan, como si cargara con todo ese legado a cuestas. Nadie dijo nada, ni siquiera los ninken, atrapados en el momento que parecía casi solemne mientras el pequeño barría el suelo.
Su cabello, que había crecido aún más en los últimos meses, casi tocaba el suelo al inclinarse, cubriéndose el rostro y evitando ver su expresión, pero Tenzo pensó que no necesitaba verlo para percibir la sensación en el aire. Incluso con ellos allí, era como si en ese momento Naruto estuviera completamente solo, inalcanzable. En ese segundo, haciendo un sello para protegerse de su propio pueblo, parecía el niño más triste del mundo. Se enderezó cuando Naruto se detuvo en el centro del círculo. El sello ocupaba todo el centro del techo y era un patrón que nunca había visto. Naruto estaba de espaldas a Tenzo, pero podía ver la expresión de Shisui, el único sin máscara, al levantar la cabeza. Su Sharingan estaba activado, como si no quisiera perderse ningún momento, para grabarlo en su memoria. Él también parecía triste, como si ese sentimiento impregnara el aire, amplificado por el chakra que lo rodeaba de una manera que nunca imaginó posible. Naruto apoyó una mano en el suelo y murmuró algo, haciendo una señal con la otra. El sello a su alrededor se iluminó, y el chakra se extendió por el suelo, invadiendo todo el edificio. En esos segundos Tenzo juró que podía saborear la sal en la punta de su lengua, escuchar el sonido de lo que pensó que eran olas, el chakra pasando del edificio y viajando por la tierra, puro y salado, tan diferente del calor del chakra de Nibi. Ese era el chakra de Naruto, y solo suyo, extendiéndose como un torbellino de viento y agua salada, sin dejar ninguna duda de quién era. En esos segundos, brevemente, mientras el chakra recorría el suelo y extendía protección alrededor del lugar, Tenzo también juró que había visto, brevemente, siluetas de chakra a su alrededor, señalando la ubicación de personas que no estaban allí. Cuando levantó la mirada y vio la expresión pálida de Shisui, se dio cuenta de que no era el único. Entonces estás escuchando una voz a su alrededor que dice que es su madre muerta. Alguien que lo dijo en voz alta lo hizo parecer aún peor. Levantó la vista y Ataque no lo miraba a él, sino a un portarretratos triple en la estantería, una de las pocas cosas coloridas del apartamento vacío. Aparte de las pequeñas plantas esparcidas por todas partes, no había mucha vida adentro. En una de las fotos, había un niño canoso con rostro estoico en brazos de un hombre sonriente que se parecía a él, rodeado de perros que nunca había visto. Había una foto de un equipo, y pudo reconocer el inconfundible cabello rubio de Kakashi y Yondaime, pero no reconoció a los otros dos. Lo cual era una clara señal de que ya no estaban. La tercera foto mostraba a una mujer pelirroja con una gran barriga, con Kakashi sentado con ella detrás de un mostrador que les resultaba familiar, con cuencos entre ambos. Había una cuarta foto más pequeña en el mismo marco, y sonrió al darse cuenta de que era Naruto durmiendo rodeado de los perros de Kakashi, abrazado por el más grande. Volvió a mirar a Kakashi, pero su expresión en las imágenes lo obligó a mirar hacia otro lado. No pareces muy sorprendido. Observó porque no lo parecía en ningún momento de la narración de la noche. Su mirada había cambiado al hablar de la voz de la mujer y lo que había dicho en la oficina del Hokage, pero no parecía realmente sorprendido. No era la voz de Nibi, ¿verdad? Iruka no lo sospechaba. Tras la primera reacción, tras pensarlo mejor, se dio cuenta de que había actuado precipitadamente. Y, considerando todos los detalles sobre Naruto, no podía ser Nibi. El otro shinobi se quedó mirando a Iruka, pareciendo medirlo durante un largo minuto, antes de hablar finalmente. Naruto nunca participó en el festival de Konoha. Iruka frunció el ceño, pero esperó pacientemente a que el otro llegara a algún punto. En su primer año, hubo al menos 4 intentos de asesinato en la misma noche. La gente siempre es más irracional ese día, así que siempre lo llevamos a un lugar seguro en esa fecha. A un lugar alto, por supuesto. Kakashi sonrió levemente. Le encantan las linternas. Las linternas eran una ofrenda por las vidas perdidas el día del ataque de Nibi, lo que hizo que la situación fuera más triste es que los padres de Naruto fueron incluidos en esa pérdida, pero se le prohibió participar. Empezó a hablar muy pronto, ni siquiera a los 2 años. Esto siempre desconcertaba a Genma, porque no recibía mucho apoyo en el refugio y los únicos que parecían hablarle eran un escuadrón rotatorio de Ambu que no siempre podía estar en la aldea. No había suficiente estimulación y temía que su desarrollo se viera afectado, pero Naruto aprendía todo más rápido que los demás niños, lo que solía aterrorizar aún más a la gente del refugio. Kakashi dudó un segundo y suspiró. Siempre sabía más de lo que debía. Incluyendo las linternas. Nadie más que nosotros quería hablar con él. Naruto estaba completamente aislado de los demás niños y los cuidadores solo hacían lo mínimo indispensable.
Kakashi lo interrumpió, hablando del abuso con crudeza y honestidad, como nadie parecía hacerlo. Cuando huyó del refugio, tuvo más contacto con la gente que en los 5 años que vivió allí. ¿Se escapó del refugio? Iruka lo miró alarmado. Creí que se había ido al entrar en la academia. Fue antes de que eso sucediera. La expresión de Kakashi se enfrió. Pasé 6 meses en una misión de las SS con mi escuadrón. Cuando regresé, Naruto casi había sido secuestrado por Kumo, estaba siendo evaluado por TI y vivía con las cortesanas del Distrito Rojo, quienes no podían estar con él todo el tiempo por miedo a que algún cliente le hiciera daño. Iruka sintió que su rostro palidecía. Sabía que la situación había sido mala, pero no tanto. ¿Cómo era posible que Konoha no permitiera que un niño tuviera que vivir con cortesanas, quienes le habían mostrado más decencia que cualquiera que tuviera la obligación de cuidarlo? Nadie en el refugio le enseñaba nada, y quien lo intentaba era marginado. Y, sin embargo, cuando solo tenía 2 años, hizo una linterna y la trajo consigo para lanzarla al cielo. Cuando le preguntamos quién lo ayudó, dijo que había sido Kachan. Iruka sintió un escalofrío. Que era por la gente que perdí. Kakashi colocó la taza sobre la mesa y miró a Iruka. Él no debería recordarlo, pero todos lo hacemos. Esa noche, me puso sus manitas en la cara, me miró a los ojos y me dijo que no estuviera triste porque mis amigos siempre estaban cerca y me cuidaban. Kakashi miró la foto. Que dejara de ser Bakashi. Solo había una persona que me llamaba así, y murió mucho antes de que Naruto tuviera la oportunidad de conocerlo. Iruka sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Empezó a sospechar incluso en la oficina del Hokage, escuchando la conversación unilateral de esa voz femenina, recordando todas las pequeñas cosas que rodearon a Naruto en el poco tiempo que lo conoció. No fue la última vez que habló de algo que no debería saber, de personas que nunca conoció. Esta noche me hizo saber, por ejemplo, que sabía de Nebi y quién era su madre. ¿Era realmente su madre, no? Kakashi hizo una expresión divertida antes de murmurar por el idioma, tiene que serlo. ¿Sabías? No estaba seguro, hasta ahora. Ninguno lo sabía, y hablar de ello, es peligroso. Kakashi lo miró e Iruka se dio cuenta de lo mucho más afectado que estaba de lo que aparentaba. Era agradable saber que no era el único que estaba perdiendo la cabeza en ese momento. A Nebi también se le conoce como el gato fantasma por algo. Iruka tuvo la única reacción posible ante esto. Necesito una bebida más fuerte que este té. Kushina podía oír el sonido de las ondas de chakra de Naruto, saborear la sal, casi como si estuviera viva. Como si estuviera en casa. Mientras guiaba a Naruto a través del sello, depositó en él toda su frustración, tristeza, miedo y necesidad de protección, viendo pequeñas manos que daban cada golpe. Viendo a su Naruto dejando su propia huella en cada curva, como un verdadero genio del Finjutsu. Uzushio vivía en su hijo más que en nadie. Ella lo sabía. Kushina, cuando llegó a Konoha para sacrificarse por esa gente, era considerada de la realeza en Uzushio. La historia de Naruto se había escrito con tinta y agua de mar. Siempre estuvo destinado a algo más grande. Konoha no merecía a su hijo, y Minato había sido ingenuo al creer que podrían comprenderlo y verlo más allá de un Jinchuriki. Incluso si la situación cambiara algún día, nunca olvidaría ese momento, la mirada destrozada de Naruto esa noche. Kushina, como Uzushio, estaba hecha de recuerdos. El pulso del chakra, como un viento marino, viajó a través de la tierra, alcanzando distancias inesperadas, con el sentimiento del dueño, la necesidad brutal de sentirse seguro, de pertenecer finalmente a un hogar. Sin saber que, en ese momento, en varias naciones, personas de su misma sangre, portadoras del mismo legado, anhelaban lo mismo, su hogar. Con los ojos abiertos, el chakra familiar latía en respuesta, escuchando la llamada de la ola sin comprender de qué se trataba. En un país lejano, en los restos de una aldea destruida hacía tantos años, se activó otro sello, correspondiente al llamado inconsciente de uno de sus hijos, con el chakra pulsando de vuelta. Uzushio Gakure se despertó de su largo sueño. Es hora de volver a casa.